¿Y si te dijera que en Japón la naturaleza no se tala, se venera? Allí no se posee, se respeta, se acompaña, se honra en silencio. Desde hace siglos muchas de sus tradiciones giran en torno a ese vínculo invisible. No es casualidad que muchos santuarios estén rodeados de árboles antiguos. En el sintoísmo, los espíritus llamados kami habitan los elementos naturales: una roca, un río, un tronco torcido. Allí donde en Occidente se ve madera, en Japón se ve memoria. Un árbol no es un recurso, es un testigo, y por eso muchos no se talan jamás. La técnica del daisugi permite obtener madera de alta calidad sin cortar el árbol. Se poda desde la base como si fuera un bonsái gigante y crecen nuevos troncos rectos, listos para usarse. Así, un solo árbol puede donar madera durante siglos sin morir. Esta práctica es casi invisible para el mundo, pero profundamente sabia. En la isla de Yakushima viven los yakusugi, cedros milenarios que sobreviven desde antes del año 1000. Para muchos japoneses, caminar entre ellos es como entrar en otro tiempo. El musgo cubre el suelo como una alfombra que protege. Todo es húmedo, verde, suave. Allí el silencio tiene peso y el tiempo otra medida. Japón ha sabido conservar estos bosques sin discursos ecológicos, sin campañas modernas. Simplemente no los tocaron, porque sabían que lo sagrado no se mejora, se preserva. Otra forma de conexión profunda con el entorno es el Shinrin-yoku, los llamados baños de bosque. No se trata de hacer ejercicio, solo de estar, respirar, sentir el crujido de una rama o el olor de la tierra. Estudios científicos recientes han demostrado que esta práctica reduce el estrés, baja la presión arterial y mejora la salud mental. Pero en Japón lo saben desde hace generaciones. Esa misma lógica se aplica a la arquitectura tradicional. Muchos templos se construyen sin un solo clavo. Cada pieza de madera está cortada y ensamblada con precisión absoluta. ¿Por qué? Porque la madera respira, se expande y se contrae. Si la fuerzas con clavos, la rompes. Si la comprendes, se convierte en hogar. Los tejados están diseñados para dejar pasar el viento, absorber el agua y proteger del sol. Son estructuras que se integran con el clima, no que lo desafían. Incluso el sonido tiene espacio en esta cultura. En algunos jardines se entierra una vasija llamada suikinkutsu, que emite una melodía cuando cae el agua. No se oye todo el tiempo, solo cuando algo cae. Es un sonido inesperado, casi mágico, que premia la atención. El jardín zen es otro ejemplo de simplicidad poderosa. Piedras, arena, algunas plantas. No hace falta más. Es un paisaje para la mente, no para el cuerpo. La arena se rastrilla cada día formando ondas, no por estética, sino porque el gesto en sí ya es meditación. En Japón lo pequeño es valioso. El bonsái, por ejemplo, es el arte de acompañar a un árbol en su miniatura. No se le obliga, se le guía, como quien enseña sin gritar. El ikebana tampoco es un simple arreglo floral, es un diálogo entre espacio, forma y vacío. Cada rama tiene su razón, cada flor su intención. Lo mismo ocurre con las piedras del suiseki, que no se tallan, se encuentran, se eligen y se exhiben tal como son, porque ya contienen un paisaje entero. El tiempo, en estas prácticas, no es un enemigo, es parte del proceso. Nada se hace rápido, todo se hace con respeto. La ceremonia del té es la expresión más perfecta de esta filosofía. Cada gesto está medido, cada silencio lleno. En un mundo que corre, Japón eligió quedarse quieto, al menos por dentro.
y eso también es una forma de resistencia. No todo es tradición, también hay innovación en armonía. Algunas casas usan tejados con vegetación que ayudan a enfriar el interior y capturan CO2. Se están creando bosques verticales, técnicas de cultivo urbano sin pesticidas y formas de tecnología que no rompen el equilibrio sino que lo sostienen. Pero incluso la modernidad se inspira en lo antiguo, porque muchas de estas soluciones ya estaban ahí. Solo había que recordarlas. Y es que en Japón no se habla tanto de sostenibilidad. Se vive, se respira, se transmite en gestos cotidianos, en rituales mínimos. El futuro no siempre se inventa. A veces se encuentra en una tradición olvidada, en una técnica callada, en un árbol que nadie tocó. Cuidar el mundo no requiere grandes ideas. Requiere pequeños actos repetidos con conciencia. Eso es lo que hace Japón sin llamar la atención. Quizás la verdadera sabiduría no está en cambiarlo todo, sino en mirar de nuevo lo que ya funcionaba y aprender, como siempre, de la naturaleza. Hay palabras japonesas que no se pueden traducir, como komorebi, la luz del sol que se filtra entre las hojas de los árboles, una belleza efímera que solo se aprecia si se detiene uno a mirar. O como wabi-sabi, que encuentra belleza en lo imperfecto, en lo desgastado, en lo incompleto. Una grieta no es un fallo, es una historia. En la alfarería tradicional japonesa, cuando una pieza se rompe, no se tira, se repara con oro. Ese arte se llama kintsugi y convierte la cicatriz en parte del diseño. Así también cuidan su entorno, no reemplazando, sino reparando, no desechando, sino valorando lo que ya existe. En las aldeas más remotas, aún hoy se cuida cada herramienta, cada espacio. Una azada puede durar generaciones. Un cuenco puede tener alma. Las estaciones marcan la vida. En invierno se contempla. En primavera se agradece. En verano se comparte. En otoño se acepta la pérdida. Incluso en los platos de comida hay equilibrio. Nada sobra, nada falta. Cada bocado tiene una función: nutrir, complacer o simplemente dar las gracias. Muchos agricultores plantan no solo para vender, también para agradecer a la tierra. A veces dejan una parte sin recolectar, como ofrenda. Esa forma de ver el mundo no se enseña en escuelas, se respira desde la infancia, está en los gestos, en los silencios, en el tiempo que se toma cada cosa. Quizá no podamos vivir como en Japón, pero podemos aprender de ellos a mirar con más respeto, a actuar con más intención y a dejar un mundo más cuidado que el que recibimos. En un mundo que grita, Japón susurra. Y en ese susurro hay siglos de sabiduría, equilibrio y belleza silenciosa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también busca esa calma. Quédate, suscríbete y sigue descubriendo los secretos de un Japón que casi nadie ve, pero que siempre ha estado ahí.